El tema general de la semana es acerca de la guerra espiritual, con el subtema Soldados de Jesucristo. El versículo que vamos a estudiar el día de hoy es Efesios 6:12, con el subtema Los verdaderos enemigos. El versículo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A través de ese trazo bíblico, de este versículo, las Escrituras nos muestran que nuestros verdaderos enemigos son enemigos espirituales. En realidad, nuestros enemigos no son directamente seres humanos que se pudieran oponer a la verdad o incluso a nuestras vidas, sino que detrás de ellos y en el plano espiritual, nosotros vemos que hay una estructura perfectamente organizada por el enemigo, porque este versículo de Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, esto es una estructura bien organizada dentro de un reino de oposición, dentro de un reino contrario que tiene como objetivo mantener en esclavitud y en perdición, en extravío al ser humano. Y es importante que nosotros entendamos esta realidad en nuestra vida, porque para poder tener victoria necesitamos ir a la raíz del problema, a la raíz de las causas, de lo que externamente está sucediendo en nuestras vidas. Tenemos que desarrollar un discernimiento espiritual para poder detectar lo que realmente está operando detrás de cada circunstancia, detrás de cada problema, detrás de cada situación adversa que viene a nuestra vida. La única manera que nosotros podemos tener y garantizar para poder vencer el reino de las tinieblas es identificándolo. Por ejemplo, tomemos en el libro de Daniel capítulo 10 de los versículos 12 y 13. En este contexto de las escrituras, el profeta Daniel estaba afligido y estaba ayunando porque no estaba entendiendo ciertos eventos que estaban sucediendo en ese tiempo en su pueblo. Y un ángel se le presentó para explicarle las cosas que habían de suceder al pueblo de Israel. A los 21 días después de estar ayunando, el profeta Daniel se le presentó este ángel y le dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. No está hablando este ángel con el profeta Daniel acerca de reyes humanos o de príncipes humanos. En realidad son principados, de lo que precisamente habla Efesios 6:12, que nuestra lucha es contra principados. Hay principados, hay príncipes que están gobernando regiones de la tierra. La tierra está dividida por regiones y el enemigo ha establecido principados en cada una de ellas para controlar esas regiones y mantener a las personas que están dentro de esa región en el engaño, en la mentira. Por eso el ángel le decía que el príncipe de Persia se le había opuesto, porque el ángel tenía que llegar hasta donde estaba el profeta Daniel, pero esos seres espirituales, principados, se le oponían y luchaban contra ese ángel. Sin embargo, este ángel también le dice que el arcángel Miguel le había ayudado para poder
llegar hasta el profeta Daniel y traerle la revelación que Dios necesitaba que el profeta supiera para que el proyecto de Dios se pudiera estar desarrollando correctamente dentro de ese tiempo. En el versículo 20 le dice el ángel: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Entonces nosotros estamos viendo aquí dentro de este trazo bíblico lo que les estaba comentando, que hay principados en los países, hay principados en los continentes, donde el principal gobernador en toda la tierra, en el mundo, pues es el diablo. Y a través de la organización de principados, potestades, gobernadores en de las tinieblas, nosotros podemos ver toda esta organización que el enemigo tiene para estar gobernando y estableciendo su reino. Pero también debemos entender algo, que Dios tiene a nuestra disposición un ejército mucho más grande que el que tiene el enemigo, mucho más grande y mucho más poderoso. Por ejemplo, también podemos ver la historia del profeta Eliseo con su criado, con su sirviente, en 2 de Reyes 6, del 15 al 17. El profeta Eliseo estaba en su casa con su criado, en una ciudad donde había un rey que le quería hacer guerra con el pueblo de Israel. Pero el profeta revelaba al rey de Israel los planes que tenía este rey que quería invadir a Israel. Y entonces se frustraban los planes de ese rey, enemigo de Israel. Y investigando este rey enemigo, investigando por qué se frustraban sus planes, le fue revelado que a través del profeta Eliseo, Dios le hacía dar a conocer, le daba a conocer al rey de Israel lo que el rey opositor estaba planeando. Y entonces este rey opositor, enemigo, mandó todo un ejército para que rodearan la casa del profeta Eliseo para que lo mataran. Y bueno, cuando ellos salen de la casa y ven todo ese ejército que está rodeando su casa, el criado se atemoriza. Y entonces, pues, esto es parte de esa historia de 2 de Reyes 6, del 15 al 17. Y dice: y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Todo este ejército, que era mucho mayor que el ejército opositor que había sido enviado para que apresaran y mataran a Eliseo, en realidad pues también eran seres espirituales, mucho mayores, mucho más poderosos que el ejército humano que estaba persiguiendo a Eliseo. Y de esa manera nosotros podemos concluir de que en realidad pues estamos en una guerra espiritual, de esos seres espirituales son más poderosos que los humanos en fuerza, en poder, pero cuando nosotros estamos alineados con el Señor, Él nos provee de un ejército espiritual mucho más grande. Y nosotros podemos tener autoridad sobre el reino de las tinieblas. Y aunque los demonios y las estructuras del enemigo puedan ser más poderosas que nuestro cuerpo,
biológico, nuestras personas, con la autoridad de nuestro Señor, nosotros podemos tener más fuerza, podemos tener mayor poder a través del ejército que el Señor tiene, del ejército espiritual que Dios tiene a nuestra disposición. Amén.